Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esta es la segunda parte del video tutorial sobre Buffer Geometries. En este video vamos a hacer un par de ejercicios. El primero de ellos vamos a agregar geometrías en su forma más natural y posteriormente vamos a llevar a cabo el ejercicio con Buffer Geometries. Lo que vamos a hacer es agregar una serie de elementos a la escena y a distribuirlos de modo que conformen un cilindro. Para este video ya preparé una pequeña base. Como podrán ver, tengo mi directorio principal del proyecto, un directorio que se llama JavaScript. Dentro de la carpeta de libs de bibliotecas tenemos la biblioteca de 3JS y tenemos una pequeña utilería que se llama Trackball Controls. Más adelante vamos a explicar de qué se trata. Y tengo un archivo index.js que es sobre el que voy a estar trabajando. Tengo mi index.html, que es la base de todo el proyecto. Y tengo aquí dentro del directorio sprites un recurso gráfico, se llama White Sphere, no es más que una pequeña esfera de color blanco. En el index.html estoy agregando la biblioteca de 3 y trackballcontrols.js. Agregué un pequeño estilo solamente para quitar los márgenes que aparecen al cargar la página y estoy solicitando aquí el script de index.js. Este script contiene lo siguiente. Como ya mencionamos en tutoriales anteriores, una escena, una cámara, un renderer. Configuro el tamaño del renderer para que ocupe el tamaño de la ventana y estoy declarando una instancia de Trackball Controls donde tenemos que especificar qué cámara va a utilizar y opcionalmente aquí podemos añadir otro parámetro que sería el elemento del DOM sobre el que queremos que trabaje. Puesto que el renderer tiene el tamaño de la ventana, no es necesario que especifique el elemento del DOM. Tenemos aquí el ciclo de render, ya lo habíamos visto también en tutoriales anteriores, y cada vez que se ejecuta este método de render, mandamos llamar una actualización de los controles. Bien, pongamos manos a la obra. Tal y como está este script, lo único que producimos es lo siguiente: una escena con fondo negro totalmente vacía. Para poder mostrar una geometría en la pantalla, lo que necesitamos es la geometría, vamos a dibujar una esfera, un Sphere Geometry. Esto, como lo pueden ver en la documentación de 3JS, vamos a buscar aquí Sphere Geometry. Necesita algunos parámetros: el radio de la esfera, cuántos segmentos quiero que la conformen de forma horizontal y cuántos segmentos queremos que la conformen de forma vertical. A mayor cantidad de segmentos, nuestra esfera va a tener una mayor definición. A una menor cantidad de segmentos, la esfera se va a ver con menos definición. Del mismo modo, a mayor cantidad de segmentos, va a dar una mayor cantidad de procesamiento. Vamos a dibujar una esfera con un radio de 15 unidades. Y para que tenga más o menos una resolución aceptable, solicitamos 32 segmentos de forma horizontal, 32 segmentos de forma vertical. Nuestra esfera, la malla de la esfera, la vamos a conformar con una malla que va a recibir como parámetro la geometría que acabamos de construir y necesitamos de un material. Vamos a crear el material para nuestra esfera. Un 3.mesh
Basic Material. Esta es la forma más básica del material. Y vamos a asignarle únicamente un color. Ya que tenemos nuestra malla con una geometría y un material, lo agregamos a nuestra escena y vamos a ver el resultado. Ups, un error de dedo. Geometry con T. Vamos a ajustar la posición de nuestra cámara. Únicamente la estoy desplazando en el eje Z, en la profundidad. Y aquí vemos nuestra esfera. Vamos a alejar un poco más la cámara. Para lo que nos van a funcionar estos trackball controls que mencioné hace unos momentos, es para desplazar la cámara a lo largo de la escena. Si yo hago un movimiento con el scroll del mouse o del trackpad, lo que hago es acercarme o alejarme del centro de nuestra escena. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Estos controles los podemos encontrar una vez que descargamos a 3JS y lo descomprimimos. Tenemos esta estructura de directorios. En el directorio de ejemplos hay un directorio que se llama JS y aquí está el directorio de controls. Hay una serie de controles ya predefinidos, cada uno de ellos tiene diferente funcionamiento. Para fines de este ejemplo vamos a jugar con trackball controls, otro que también hemos observado que resulta muy práctico para este tipo de proyectos es orbit controls. Sin embargo, vale la pena que experimenten con diferentes tipos de control para que vean cuál es el que acomoda mejor a su proyecto. Vamos a agregar una serie de esferas a nuestra cámara. Para ello, vamos a modificar un poco este proyecto. Voy a mover el material, la declaración del material, la parte de arriba. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a crear un ciclo que va a ir desde 0 hasta 3500, incrementando de 1 en 1 para poder crear 3500 esferas. Si yo corro el proyecto, observen que está tardando un poquito más en cargar, puesto que ahora tiene que generar 3500 esferas. Parece que es demasiado. Vamos a bajarlo a 1500. Vamos a cancelar esto. Parece que sigue siendo demasiado. Bien, vamos a bajar la cantidad de geometrías que vamos a generar a 500 para agilizar un poquito este proceso. Intentamos recargar y ya tenemos 500 esferas. Sin embargo, bueno, pues todas las esferas están ocupando el mismo lugar, por eso pareciera que solamente vemos una. Vamos a jugar un poquito con los parámetros. Las geometrías, así como las mallas, tienen propiedades para establecer su posición. Vamos a hacer lo siguiente. Para poder conformar el cilindro, vamos a declarar algunas variables. Vamos a necesitar establecer X, Y y Z para cada una de las esferas que vamos a crear. Vamos a necesitar un ángulo.
Y puesto que los ángulos los tenemos que especificar en radianes, vamos a declarar, para fines de agilizar un poquito el proceso, la constante 2 veces pi, que va a ser igual a 2 veces el valor de pi. Vamos a hacer lo siguiente: seteamos x como el coseno de un ángulo y lo vamos a multiplicar por 1000 y le damos un offset de 500. Vamos a hacer lo mismo para y, para que nuestro cilindro salga centrado. Y la profundidad vamos a dejarla completamente aleatoria. Ahora, ¿quién va a ser este ángulo? Bien, el ángulo va a ser algo aleatorio multiplicado por 2 veces pi. Bien, ya que tenemos las posiciones x, y, z, las vamos a asignar directamente a la malla. Vamos a probar. Ahora sí, me voy alejando. Ok, aquí tenemos ya una forma de cilindro conformada por 500 elementos. Estoy buscando aquí es la configuración de los cuadros por segundo. Esto siempre vale la pena tenerlo un poco a la mano cuando estamos construyendo este tipo de proyectos para medir un poquito el desempeño. Para que quede un poco más claro el tema de las propiedades de la esfera, vamos a loguear nuestras esferas conforme se van creando y vamos a agarrar solamente una de ellas. Aquí tenemos la propiedad posición, que es la propiedad que estoy afectando al decir position.set. La propiedad de posición es una instancia de 3.vector3. Como pueden ver aquí en la documentación, no es más que la representación de 3 dimensiones que corresponden, en el caso de las geometrías, al eje X, al eje Y y al eje Z. Observen que podríamos establecer solamente la posición en X mediante set X, set Y o set Z para los ejes Y y Z respectivamente. Sin embargo, como ocupamos establecer los 3 al mismo tiempo, hago uso del método set. Ahora, ¿por qué no hacer lo siguiente? Claro que obtenemos el mismo resultado, sin embargo, lo correcto es utilizar los métodos setX, sety y setz. Cuando establecemos las posiciones de esta forma, solamente seteamos las posiciones. 3JS requiere de correr un proceso al establecer a X, a Y y a Z dentro de las geometrías y dentro de las mallas.
Por lo tanto, lo más recomendable es utilizar el método set. No voy a entrar en más detalles sobre qué ocurre cuando usamos el método set o no para poder agilizar este tema. Observen cómo hace un momento decayeron los cuadros por segundo, al menos en la primera vez que se mostró nuestro conjunto de geometrías, y eso que solamente estamos trabajando con 500 esferas. Como ya había mencionado en el video anterior, el hecho de utilizar Buffer Geometries nos va a permitir agilizar este proceso. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a modificar el proyecto. Voy a crear nuevamente un ciclo. Vamos a pedir los 3500 elementos que quería inicialmente para esta demostración. Cuando utilizamos los Buffer Geometries, lo que vamos a generar idealmente es una sola geometría conformada por múltiples elementos. Esta geometría va a ser de tipo Buffer Geometry. Y como habíamos mencionado, los Buffer Geometries se conforman a partir de buffers. Estos buffers son arreglos tipados, es decir, almacenan un arreglo de datos del mismo tipo. El tipo de arreglo de datos que vamos a utilizar va a ser de puntos flotantes de 32 bits. Voy a necesitar un arreglo de 32 bits de punto flotante para almacenar las posiciones. Puesto que vamos a utilizar 3500 elementos, necesito reservar espacio para la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z de cada uno de ellos. Vamos a aprovechar para hacer estos elementos de tamaño variable. Entonces voy a declarar otro arreglo diferente, también del mismo tipo, flotante de 32 bits, para establecer tamaños. Puesto que los tamaños solamente utilizan una dimensión, basta con reservar espacio para 3500 elementos dentro de este arreglo. Existen diferentes tipos de arreglos de typed arrays. Los más comunes son los enteros de 8 bits, los enteros de 16 bits, cada uno de ellos tiene su versión de número sin signo. Tenemos también los flotantes de 32 bits y tenemos también los flotantes de 64 bits. Ahora bien, necesitamos llenar cada uno de estos dos arreglos. Vamos a hacer las siguientes operaciones. El arreglo de tamaños lo vamos a ir llenando con un tamaño aleatorio entre 5 y 20 unidades. Vamos a calcular un ángulo aleatorio. Y vamos a calcular las posiciones para X, Y y Z. Que equivale al seno, y la posición en Z nuevamente va a ser aleatorio. Y para ir llenando este arreglo de posiciones,
Nuevamente vamos a recorrer el arreglo de la siguiente forma. Necesitamos que la primera posición almacene el valor en X, la segunda posición va a almacenar el valor para Y y la siguiente posición el valor de Z. Una vez que haya terminado de llenar los arreglos, vamos a pedir que nos muestre cómo quedaron nuestros arreglos. De momento no voy a ver nada, puesto que no he generado ninguna malla. Podemos observar que tenemos nuestro arreglo de tipo float 32. Todos los elementos del arreglo son de punto flotante de 32 bits. Y nuestro arreglo para los tamaños. Ahora, una geometría de tipo buffer geometry lo que requiere son atributos. Estos atributos van a ser el color, el tamaño, la posición, transparencia, etc. Para este ejercicio estamos solamente jugando con las posiciones y los tamaños. Entonces, para agregar nuestros atributos vamos a hacer lo siguiente. Geometry.attribute, declaramos el nombre del atributo que vamos a utilizar y es una instancia de buffer attribute. El elemento buffer attribute necesita saber cuál es el arreglo que va a utilizar y para cada uno de los elementos cuántas posiciones del arreglo debe de leer. En el caso del arreglo de posiciones, como utilizamos la dimensión X, Y, Z, va a leer de 3 elementos en 3. Cada 3 elementos de este arreglo van a corresponder a un elemento representado en la pantalla. El 0 va a ser la X del primer elemento, el 1 la Y del primer elemento, el 2 la Z del primer elemento, luego la posición 3 corresponde a la X del segundo elemento, el 4 la Y del segundo elemento y así sucesivamente hasta llegar al final del arreglo. Vamos a hacer lo mismo para los tamaños. El atributo de tamaño se va a llamar size. Va a leer el arreglo que se llama sizes. Y en el caso de los tamaños, cada uno de los elementos del arreglo se corresponde con el tamaño de cada uno de los elementos de la geometría. Es por eso que pasamos el parámetro 1. Vamos a jugar con un tipo de malla particular. Que es la clase 3.points. La clase de 3.points lo que hace es dibujar exactamente eso, un punto en cada una de las posiciones que va a leer del tamaño que le vamos a indicar. Nuevamente necesitamos una geometría y un material. El material para una malla de puntos debe ser de tipo Points Basic Material. Este es el material más sencillo para crear una malla con puntos. Ok, no era Points Basic Material, es Points Material. Ahora sí, observen que los cuadros por segundo se mantienen estables y el desempeño es bastante suave. Si nos acercamos a estos puntos, lo que estamos viendo no son precisamente esferas, lo que estamos viendo son
recuadros. Esa es la forma más básica del punto, puesto que las pantallas se conforman por píxeles y los píxeles no son exactamente redondos. Para poder adecuar esta representación del punto y que se vea con la forma redonda, vamos a utilizar este recurso de White Sphere que ya había yo previamente agregado al proyecto, y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Necesito un texture loader que precisamente lo que hace es cargar texturas. 3JS ya incluye un texture loader, el cual es bastante útil. Voy a llamar otra variable sprite. Un sprite es un elemento que no importa cómo mueva yo la pantalla, siempre va a mirar hacia la cámara. Es decir, si yo rodeo el elemento, voy a ver siempre la misma cara de ese elemento. Por eso es que no importa que mi recurso gráfico sea bidimensional. Esta cara que estamos viendo en 2 dimensiones siempre se va a mostrar hacia nuestra cámara. Y lo que hacemos es pedirle al texture loader que cargue el elemento que se encuentra en el directorio sprites y que se llama whitesphere.png. Ya cargado nuestro sprite, vamos a indicar en la configuración de nuestro material que va a utilizar como mapa nuestro sprite. Y bien, vamos a acercarnos. Observamos que ahora sí nuestros puntos aparecen ya con el sprite que nosotros indicamos. No importa cómo mueva yo la cámara, estos puntos siempre muestran la misma cara hacia el frente. Ahora, recuerdan hace unos momentos que al solicitar incluso 1500 geometrías, 1500 elementos, costó trabajo que cargara y que tuvimos que bajar la cantidad de elementos a 500 para que esto funcionara. Aquí estamos jugando con 3500 elementos y carga sin mayor problema. Si yo quisiera cargar 35.000 elementos, necesitamos reservar espacio suficiente para esos 35.000 elementos en los arreglos correspondientes. Dejamos todo lo demás igual. Y tenemos 35.000 elementos en la pantalla funcionando sin mayor problema. Probemos con 350.000. Vamos a darle un poquito más de distancia en Z para que no aparezcan tan juntos los elementos. Ok, tenemos 350.000 elementos en la pantalla y no tienen mayor problema. Podríamos seguir jugando, intentando encontrar el límite para cargar esto. Evidentemente, mientras más elementos carguemos en la pantalla, dependiendo de nuestro hardware de video y del procesador con el que tenga nuestra computadora, vamos a empezar a batallar un poco a medida que vamos incrementando la cantidad de elementos. En equipos promedio, nosotros no hemos tenido ningún problema en cargar hasta 5 a 7, 8 millones de elementos, y con tarjetas de video ya con mayor poder, ya estamos hablando del orden de decenas de millones de elementos que pueden trabajar de forma muy sencilla, sin mayor problema en nuestros proyectos. En resumen, seguimos utilizando lo mismo, nuestra escena, nuestra cámara, nuestro renderer. ¿Qué cambió? Estoy utilizando una textura
puesto que en lugar de utilizar una geometría ya predefinida o ya construida previamente por TreeJS, utilizamos este gráfico, este círculo, pero bien pude haber puesto un triángulo, un muñeco, etcétera. El funcionamiento sería el mismo. Como voy a trabajar con una malla de puntos, lo que estamos utilizando es un Points Material. Recuerden que para dibujar cualquier malla se necesita una geometría y un material. Ese material es nuestro Points Material y la geometría ahora es un Buffer Geometry. Al ser un Buffer Geometry, lo que necesita es leer arreglos de tipo buffer, es decir, arreglos que contengan solamente elementos del mismo tipo. A la geometría le indicamos cómo leer estos arreglos al integrarlos como Buffer Attributes. Construimos nuestra malla y listo. Bien, hasta aquí con este video. Espero que haya quedado cómo implementar los Buffer Geometries y hasta la próxima.